Había una vez un país, el más grande del mundo, un imperio. Se llamaba Unión Soviética. Poco antes de cumplir 70 años, desapareció del mapa. El colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. La Unión Soviética era muy dependiente del precio de las materias primas. En el caso de Rusia, esta dependencia es mucho más fuerte. La economía rusa se apoya prácticamente en un solo sector. 2/3 de todos los ingresos por exportación son generados por petróleo y gas natural. La economía de Rusia es una monoeconomía y depende enteramente del precio del petróleo. Todos comercian sencillamente con el petróleo cuando los precios están bien. Pero si están bajos, la economía rusa tiene un problema. Es una muy mala economía. Para volver a comprometer a los países vecinos con ella, Rusia les ofrece petróleo y gas natural a precios especiales. Los pequeños regalos conservan la amistad. Los grandes los hacen dependientes. Rusia utiliza la economía como medio de presión con fines políticos para prohibirles a los antiguos estados soviéticos orientarse hacia Europa. Bielorrusia es un ejemplo de ello. Es una zona de seguridad entre Rusia y la OTAN, y también un país de tránsito para el petróleo y el gas rusos. Existe una dependencia mutua. Rusia depende de países de tránsito como Bielorrusia y Ucrania. A través de estos países se transporta el gas y el petróleo a Europa. Y siempre hubo discusiones sobre las condiciones de tránsito. Alexander Lukashenko y Vladimir Putin juegan este juego de dependencias desde hace años. Lukashenko quiere conservar ambas cosas, los favorables precios internos y la independencia de Rusia. Putin lo tolera mientras Bielorrusia no se vuelva hacia Occidente. Es por eso que él siempre repite que Bielorrusia es el hermano menor y Rusia es el hermano mayor y que siempre nos mantendremos juntos. Estas declaraciones de Lukashenko le gustan al gobierno ruso y gracias a esto Bielorrusia recibe una considerable ayuda económica. Los subsidios rusos representan del 15 al 18% del Producto Bruto Interno de Bielorrusia. Estas enormes subvenciones garantizan una relativa estabilidad en Bielorrusia. En 20 años, Lukashenko recibió alrededor de 100.000 millones de dólares, pero no se hizo nada con ello. Todo fue robado. A cambio, Rusia ejerce presión sobre Lukashenko con todas sus fuerzas para estacionar aquí armamento pesado. Por este apoyo financiero, debemos pagar con la independencia y tal vez incluso con nuestra soberanía. Significaría ser absorbidos por completo por el ejército ruso, la ideología rusa, el mundo ruso. La mayoría de los bielorrusos sigue tolerando la injerencia de la vecina Rusia. Dejan en manos de Alexander Lukashenko el difícil equilibrio entre los gestos de solidaridad y la independencia. Desde la Revolución de las Rosas, en un lapso de pocos años, Georgia se convirtió en un país plural y de relativo buen funcionamiento. Se simplificó el sistema tributario. Se modernizó el sistema bancario y el servicio público. El paisaje urbano está sufriendo una metamorfosis. Mikhail Saakashvili, el nuevo presidente, está renovando el centro de Tiflis. Cuando se produjo la Revolución de las Rosas,
comenzó también a fluir el capital extranjero al país. Parecía como si estuviera llegando un nuevo tiempo. Había grandes visiones de que nuestro país se convertiría en una nueva Suiza o Singapur, o que se produciría un milagro económico. Efectivamente, comenzó el gran auge. Lo que antes valía $1 millón, ahora cuesta 100 millones. Los apartamentos en Tiflis eran más costosos que en Moscú. Teníamos un enorme crecimiento de clientes y contratamos nuevos empleados que ganaban muy bien. Con la mirada dirigida hacia Occidente, lejos de la Rusia de Putin, Saakashvili invita a arquitectos de renombre de todo el mundo. Una arquitectura espectacular como señal de una nueva era. Saakashvili no solo lleva a cabo una renovación del paisaje urbano, también tiene éxito en la lucha contra la corrupción, en la política, la burocracia y la policía. Miles de políticos y funcionarios del Estado corruptos son arrestados. Despide a toda la policía de tránsito, 16.000 hombres. La corrupción fue casi completamente vencida en los primeros 4 años. Irakli Alasania sirvió entre 2006 y 2008 como embajador de Georgia ante las Naciones Unidas. En 2002, llegaron asesores militares estadounidenses a la República del Cáucaso para hacer de Georgia un miembro potencial de la OTAN. El país multiplicó 10 veces sus gastos en armamento para reemplazar la anticuada tecnología soviética. Nació una nueva generación de oficiales. Tal vez carecían de experiencia, pero lo más importante es que manifestaron una gran integridad por su país de origen. Además, la reforma fue apoyada enormemente por los Estados Unidos y otros países occidentales. Disponemos de fuerzas bien entrenadas que operan bajo los estándares de la OTAN y de los Estados Unidos, y son capaces de realizar cualquier operación militar moderna. En cuanto a lo militar y la seguridad, Georgia está lista para convertirse de inmediato en un miembro de la OTAN, pero esto requiere de una decisión política y comprendimos que esta entrada estaría vinculada a la relación con Rusia. Es principalmente el presidente estadounidense George W. Bush quien aboga por la adhesión de Georgia y Ucrania a la OTAN. La lucha por las antiguas repúblicas soviéticas se convierte en una lucha por zonas de influencia. Después de la disolución del Pacto de Varsovia, de las alianzas militares dirigidas por Moscú, la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas aspiran a unirse a la OTAN. Estonia, Letonia y Lituania se unen a la Alianza Atlántica en 2004. ¿De dónde viene esta presión sobre Rusia? Si se estaba esforzando activamente por realizar reformas liberales por vía democrática y construyó una economía liberal. Putin dijo a menudo que si ya no existen diferencias ideológicas entre el capitalismo y el socialismo, ¿por qué se extiende entonces la OTAN en Oriente? En la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007 surge un conflicto abierto. Putin critica a la OTAN con su extensión hacia Oriente como una amenaza directa para Rusia. Esta es una provocación seria que reduce la confianza mutua. Rusia quiere construirse un cinturón de seguridad que incluya a Georgia y Ucrania. Occidente, en la opinión del Kremlin, debe aceptar que estos son nuestros intereses nacionales, que Ucrania tiene que pertenecer al protectorado de Rusia, así como Bielorrusia y probablemente también Moldavia, y todo el Cáucaso meridional debe ser nuestro protectorado. Pavel Belgenhauer, del periódico Novaya Gazeta, es conocido por sus juicios críticos, a menudo irónicos, sobre la dirección política y militar de Rusia. Es por eso que Rusia nunca dejará ir a Ucrania. Nos hemos aferrado a ella como bulldogs. Si Occidente acepta esto, si hubiese una segunda conferencia de Yalta, entonces trabajaremos junto a Europa. La cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest está marcada por la extensión hacia el este. Sin embargo, la resistencia rusa divide la alianza. Finalmente hay un compromiso. Georgia y Ucrania son aplazadas, pero obtienen la promesa de una futura adhesión a la OTAN.
Un conflicto latente desde 1990 en la región fronteriza ruso-georgiana es una nueva causa de discordia en el conflicto entre los sistemas. Desde el final de la Unión Soviética arden los conflictos por la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. En 2008, los habitantes de la región fronteriza se convierten en marionetas de intereses mayores. Aquella es mi casa quemada. Vivía como en un cuento de hadas. Tenía calefacción central, baño, una bodega de vinos. Eso es todo lo que quedó. Un pedazo de metal y el refrigerador. Tuve que renunciar a todo. Ya no me queda nada. No teníamos ningún problema. Entre nosotros y los osetios, comíamos y bebíamos juntos. Incluso nos prestábamos dinero el uno al otro, pero ya no hay ninguna esperanza de reconciliación. La frontera entre Georgia y Rusia se convirtió en una frontera entre potencias mundiales. Rusia prohíbe la importación de productos georgianos. Los georgianos arrestan a todo presunto espía. El conflicto está escalando. Era evidente que paso a paso nos conducíamos a una guerra con Rusia. Forcé a Saakashvili a llamar al presidente de Rusia para calmar la situación. Durante esa conversación, Vladimir Putin le dijo francamente a Saakashvili que si el gobierno de Georgia inicia acciones militares en Abjasia y en Osetia del Sur, los rusos definitivamente invadirían con el ejército regular. Desde hace mucho tiempo que esto se trata de algo más que de los intereses de los abjasios y los osetios del sur. Amenaza una guerra de poder. En la noche del 7 al 8 de agosto de 2008 sucedió. Georgia invade Osetia del Sur. Históricamente, según Saakashvili, este pequeño país le pertenecería a Georgia. Vladimir Putin interpreta esto como un ataque contra Rusia. Y contraataca. No tolera disturbios en los márgenes del imperio, especialmente si considera esa frontera como una frontera con Occidente. Con esta guerra contra Georgia, Putin demuestra lo serio que es su objetivo de conservar la mayor cantidad de ex-repúblicas soviéticas posibles, manteniéndolas alejadas de Occidente, de ser necesario, por la fuerza militar. En esta guerra de tan solo 5 días murieron 850 personas y hubo miles de heridos. 24.000 osetios del sur debieron huir. La destrucción por el ataque ruso fue violenta, también en el territorio de Georgia. Este país perdió además el apoyo de Occidente, que condenó el ataque. El sueño georgiano de pertenecer a la OTAN terminó. La lección rusa de la victoria en el Cáucaso es diferente. Quien quiera mostrar fuerza necesita un ejército moderno. Hubo problemas tácticos y logísticos. En ese momento invadimos Georgia con tecnología oxidada y antigua. La artillería georgiana causó muchas bajas. Algunos de nuestros soldados también entraron en pánico cuando estuvieron bajo ataque. Las tropas están en un estado miserable en su primera operación fuera del territorio ruso después de la desintegración de la Unión Soviética. El antiguo pilar del Imperio Soviético estuvo descuidado durante décadas. Después de la Guerra del Cáucaso, el presidente Medvedev anunció la modernización del ejército ruso. Sin inversión, no podremos seguir adelante con la defensa del país. Estos son gastos dignos para Rusia. No somos una república bananera, sino la Federación Rusa. Contábamos con que no se produciría una guerra así hasta 2025, partiendo de la base de que estallaría entonces una gran crisis en el mundo
Los recursos escasearían y la gente de los más diferentes países del mundo pasarían hambre. Rusia es tan vasta y rica en recursos que nos atacarían por todos lados. Debemos estar preparados para estos escenarios. Al asumir Putin el cargo como presidente, el presupuesto militar ascendía a tan solo 4.000 millones de dólares. Para 2011 se incrementó gradualmente a 72.000 millones de dólares. La crisis financiera mundial de 2008 detuvo el crecimiento de Rusia. Los precios del mercado mundial de petróleo y gas se desplomaron. Los inversores extranjeros se mostraron preocupados por la interferencia del Estado en la economía y la guerra de Georgia. La crisis actual no tiene causas externas, sino que se agotó el modelo sobre el que se funda el régimen de Putin, la distribución del rédito del petróleo. La famosa brecha entre ricos y pobres es extremadamente amplia en Rusia. En Moscú se vive bien en general, pero en la provincia no. Principalmente allí aumenta el anhelo por los viejos tiempos. En ese sentido, sigue habiendo una nostalgia por la economía soviética y distributiva, por el apoyo estatal, los contratos gubernamentales, subvenciones y el aumento del gasto social. En Moscú también se siente nostalgia por la Unión Soviética. Se muestra en muchas formas, por ejemplo en el restaurante de los famosos grandes almacenes GUM. Nuestra cantina está diseñada siguiendo el modelo soviético tradicional. Las cajeras llevan una cofia. Hay mesas con manteles y flores. Esta es la expendedora automática más famosa que había en la calle en la época soviética. Por 3 kopecks se podía comprar agua con jugo o por 1 kopek agua normal. Aún está la generación que conoce la época soviética. Es por eso que este lugar es tan popular. El ambiente aquí es familiar para todos. También les gusta venir aquí a muchos jóvenes. Para ellos es interesante saber cómo vivieron sus abuelas, madres y padres. Vladimir Putin aprovecha este anhelo de sus compatriotas por un nuevo orgullo nacional. Se vuelven a mostrar los símbolos y las tradiciones soviéticas. La bandera roja del Ejército Rojo, la melodía del himno nacional soviético, el desfile militar en la Plaza Roja. Después de una pausa de 18 años, vuelve a tener lugar desde 2008, el 9 de mayo, el día de la victoria en la Gran Guerra Patriótica. La propaganda le dio el halo de un líder carismático. Según esta imagen, Putin lucha contra la burocracia según el viejo modelo, el buen zar y los malos boyardos. Se le atribuyen todas las cosas buenas del país a él y todas las cosas malas a los demás. Se comprendió que Medvedev es solo un sustituto. No se lo percibe como un político independiente, sino como el compañero de Putin. Putin vuelve a ser presidente en 2012. Su comodín, Medvedev, admite oficialmente que precisamente así se había previsto. Putin considera el resurgimiento de la nación como el trabajo de su vida. En aquel momento les pregunté, ¿triunfaremos? Sí, hemos triunfado. El colega bielorruso de Putin, Alexander Lukashenko, está en el cargo desde 1994. Su estilo de mando autoritario lo convierte para muchos en el último dictador de Europa. En Bielorrusia no se puede hablar de elecciones libres desde 1996. Las elecciones en Bielorrusia son controladas por el gobierno
y tienen el resultado determinado por el aparato del poder. Se vota, pero la policía y el servicio de inteligencia hacen todo lo posible para quitar del camino a los candidatos opositores. Nuestro convoy, que se compone principalmente de jóvenes, se mueve al centro de la ciudad para escuchar los resultados frente al edificio del comité electoral. Y de pronto una patrulla policial corta el convoy en la calle. No importaba que gozara de inmunidad absoluta y que fuera un candidato presidencial. Cuando quise rodear el auto y continuar, de repente comienzan a estallar granadas y hay un tiroteo. De pronto me encuentro entre pies, entre botas, en la nieve. Están matando al candidato presidencial. A alguien le queman el rostro. Y durante ese caos, pierdo el conocimiento. Nekliayev sobrevive al atentado. La tortura continúa cuando es secuestrado del hospital. Entonces despierto en el hospital, en la sala de emergencias, sin mi ropa y conectado al suero. De pronto siento que me arrastran de las piernas nuevamente afuera, al frío. No hacía 10 grados bajo cero, sino 25. Y no espera sobrevivir. Por incitación al levantamiento de masas, es condenado a 2 años de prisión. Solo debido a la presión diplomática de Europa y a un ataque de apoplejía, Vladimir Nekliayev es liberado de prisión. El régimen se basa en esas fuerzas que en aquel momento llevaron a cabo la orden de reprimir la resistencia pacífica de 2010. Después del fraude electoral en las elecciones de 2011 para la Duma, también creció la insatisfacción en Rusia, especialmente en la clase media. Y Rusia también vuelve a recurrir a uno de los buenos viejos medios, la represión y la violencia. Muchas personas que eran particularmente activas, emprendedoras y con una buena formación, ya no veían perspectivas para sí mismas en este país. La sensación de estancamiento era bastante fuerte. El descontento con la situación llevó a manifestaciones masivas. Al día siguiente de la reelección de Putin comienzan las mayores protestas en la historia reciente de Rusia. Cientos de miles de personas exigen más transparencia y control, después de un supuesto fraude electoral, también en la reelección de Putin. El gobierno responde con dureza. Prácticamente vuelve a establecer las condiciones soviéticas. Quien no está con él está en contra. Los críticos del gobierno son tildados de enemigos del pueblo o enemigos de Rusia. Los opositores son puestos bajo observación. En Bielorrusia, el estilo soviético nunca desapareció. Si estás vigilado, tienes que vivir con numerosas limitaciones. No tengo derecho a abandonar el país. No tengo derecho a detenerme en lugares donde se expenda alcohol. No tengo derecho a participar en festivales importantes. Decidieron inmovilizarme, por así decirlo. Ahora estoy aquí como un tonto. El activista bielorruso Pavel Vinogradov, de 22 años, estuvo detenido varias veces. Con unos amigos decidimos hacer algo gracioso, crear una organización de resistencia. La primera acción fue tomar ositos de peluche y los colocamos en un lugar muy concurrido, frente al edificio del gobierno. Y pintamos diferentes carteles con lemas divertidos, como si los ositos de peluche se manifestaran. En los carteles decía, por ejemplo, libertad para los presos políticos. Otro cartel junto a un osito de peluche sin un ojo decía, los policías me han arrancado un ojo. Ese tipo de cosas divertidas.
Esta campaña tuvo una resonancia cada vez más seria. La gente comenzó a añadir más juguetes. Esto también comenzó a hacerse en Europa, como una señal de solidaridad con Bielorrusia. El hecho de que pronto se comenzaran a colocar ositos de peluche en muchas ciudades de Europa Occidental no les pareció tan bonito a las autoridades. En una protesta, Vinogradov es arrestado nuevamente. No pudimos continuar con eso mucho tiempo. Finalmente nos metieron en la cárcel. Los poderosos les tenían miedo a unos jóvenes que colocaban ositos de peluche en la ciudad. Eso es una tontería. Fui condenado a 4 años de prisión. Tuve tantos años que cumplir por absolutamente nada. Entonces no solo sufres tú, sino también tus familiares. Eso es lo peor. Mi esposa también pasó 15 días en prisión. Finalmente, también nos casamos en la cárcel. Yo llevaba ropa de prisión, sin chaqueta, nada, completamente de negro, con el número de prisionero. Sveta no tenía un vestido blanco, tampoco un velo. En prisión, los metales preciosos están prohibidos. Por eso no teníamos anillos. Fue bastante austero y sobrio. Sin embargo, es mi mejor recuerdo de los 8 meses que estuve allí. Por presiones de la Unión Europea, Pavel Vinogradov es liberado de la cárcel. Tiene que reportarse ante la policía todas las semanas. Exilio a lo bielorruso. En Georgia es cada vez más fuerte la crítica al presidente Saakashvili. La desastrosa guerra en Osetia es solo una de las razones. Otro de los motivos es el propio presidente, antiguo revolucionario. En su segundo mandato, cambió. No pensó en dejarle el liderazgo a otros. Saakashvili siempre cuidó de dirigir el país de una manera autoritaria para preservar su propio poder. Poco antes de las elecciones parlamentarias de 2012, un escándalo de maltrato en una prisión georgiana sacudió la República. Cuando las grabaciones de guardias abusivos llegaron al dominio público, la población de Georgia finalmente se puso en contra de Saakashvili. Todos sabían que había sucedido algo terrible, pero no le hicimos caso. Cuando tienes un problema y haces la vista gorda, por ejemplo, una tortura sistemática en el sistema penitenciario, debes revelarlo o de lo contrario, se te hará responsable. Prácticamente todas las fuerzas políticas del país se unieron en la nueva alianza partidaria, el sueño georgiano. Su programa, la destitución de Saakashvili. En lugar de fortalecer las estructuras democráticas, el gobierno introdujo medidas más estrictas para controlar los medios de comunicación y planeó poner al Parlamento bajo su control. De este modo teníamos una república presidencial fuerte, prácticamente autoritaria, con un Parlamento absolutamente sumiso. Saakashvili reprime las protestas violentamente. El hombre que se había doctorado y había trabajado como abogado en los Estados Unidos. El hombre que estaba tan orgulloso de la pacífica revolución de las rosas. Cuando fuimos reprimidos con una dureza inesperada, Occidente no dijo prácticamente nada al respecto. Ni le exigió a Saakashvili ninguna justificación por ello. Si se te considera pro-occidental, se te perdonan muchas cosas. Si se te considera prorruso, pueden golpearte, torturarte y matarte. Y nadie dirá nada al respecto. Estos dobles estándares condujeron a una frustración y a una decepción respecto a los valores occidentales. En las próximas elecciones parlamentarias, el sueño georgiano resultó victorioso. Mikhail Saakashvili huyó al extranjero. Después de la euforia de la Revolución de las Rosas y el anhelante deseo por Europa, regresó la desilusión a Georgia.
El gobierno de Saakashvili, orientado hacia Occidente, fue percibido como corrupto y represivo. Aunque ahora reina la libertad y la democracia, el sistema de valores occidental claramente perdió popularidad. Guram Palavandishvili, en tiempos de necesidad, un agente inmobiliario exitoso, encontró un nuevo papel. Moderador de un programa de televisión que representa una postura crítica contra Occidente y extremadamente conservadora. La civilización despierta necesidades mayores que conducen a la depravación moral, y esta depravación se difunde por los medios de comunicación. No solo la homosexualidad, sino todo tipo de depravación, como el consumismo y el exceso. Las personas están preocupadas por esto y piensan que deberíamos recibir menos dinero y en su lugar preferir conservar nuestra identidad. En Rusia, una postura antioccidental y especialmente antiamericana se convirtió en una parte integral de la propaganda mediática del Estado. Casi como en la Guerra Fría, su objetivo es asegurar su propio poder. En Europa, los valores cristianos ya ni siquiera son tomados en serio. Allí se impone una nueva moral, y esto es precisamente lo contrario a los ideales cristianos. Dios dice que el matrimonio es una alianza entre el hombre y la mujer. Y ahora, las relaciones del mismo sexo también se consideran matrimonio. Esto es pecado mortal, grave e imperdonable. Gracias a Dios que en Rusia aún conservamos valores morales y cristianos. Si nos alejamos de ellos, Dios nos guarde. Entonces vendrá rápidamente el fin del mundo. La fase actual de sentimiento antioccidental fue hasta ahora la más larga y la más agresiva. La propaganda vuelve a sacar a la superficie todos los estereotipos y clichés sobre Occidente que existieron en la era soviética. Crítica contra Occidente, reconciliación con las tradiciones. Esto se aplica también al trato con Chechenia. Ramzan Kadyrov es elegido como presidente de Chechenia por propuesta de Vladimir Putin. Este país es considerado un ejemplo de una reintegración exitosa en el imperio de Moscú. A uno le puede gustar Ramzan o no, eso es lógico. Pero él consiguió orden tras 2 guerras. Eso tiene una gran importancia. La guerra quedó atrás en 2009. Las tropas rusas se retiran. Ramzan Kadyrov le promete a Moscú luchar contra el terrorismo en Chechenia. A cambio, el país es reconstruido con dinero de Rusia. Es el mismo acuerdo que hubo entre Putin y el padre de Kadyrov. Subvenciones a cambio de estabilidad. Para Ramzan, la reconstrucción de Chechenia, la construcción de nuevas viviendas, carreteras y todo lo demás, es una cuestión de prestigio. Se esfuerza mucho por ser un político popular. A las personas que criticaron a Ramzan, no les fue bien. Después de años de guerras, Chechenia es considerada como un limbo jurídico dentro de la Federación Rusa. Los líderes de Moscú hacen la vista gorda tanto como pueden. A Putin le preocupan muy poco los derechos humanos. Esta no es la cuestión decisiva a la que orienta su política. En todas partes de Rusia se violan los derechos humanos. En Ucrania comienza la última ronda en la lucha entre Rusia u Occidente, por ahora. En 2010, los ucranianos eligen a Víktor Yanukovych como presidente. En busca de ayuda financiera, se dirige a Moscú. Según la fórmula ya aprobada, Putin ofrece reducir el precio del gas y comprar bonos del gobierno de Ucrania por varios miles de millones de dólares. Como compensación, Yanukovych debe renunciar al acuerdo de asociación con la Unión Europea. El próximo intento de Putin de vincular a Ucrania con Rusia. El resultado, protestas contra el presidente Yanukovych. Más de 500.000 personas, a veces incluso más de 1 millón de personas, participan de la denominada Euromaidán. La aparición de destacados políticos europeos sigue alimentando el espíritu revolucionario.
se entienden como signos de solidaridad contra un Estado que se está volviendo cada vez más brutal. Estuve en la Maidán desde el 24 de noviembre. Fue una manifestación por la integración europea. Nadie hubiese esperado que sucediera algo así en el siglo XXI, en calles pacíficas, en una tranquila ciudad europea. Mueren tus amigos ante tus ojos. Lo que comienza como una protesta pacífica se convierte en un exceso de violencia por la intervención de las unidades especiales ucranianas. Es difícil de describir lo que me sucedía. Estaba en estado de shock. Hubo gente que perdía el conocimiento, con golpes en la cabeza, medio muertos. Había muchachas en estado de shock y gritaban. Con nosotros había una abuela, Alexandra Mijalova. Posiblemente tenía unos 75 años. Era una anciana inofensiva. Ella estuvo con nosotros toda la noche. A las 3 a.m. estaba con una pequeña bandera de la Unión Europea. Ella también estaba en shock y solo corría de un lado al otro con los ojos rojos y llorosos. Y gritaba, muchachos, muchachos. El 18 de febrero de 2014, la revolución se convierte en una guerra civil. Mueren más de 100 personas. Pasamos la noche del 20 al 21 de febrero aquí. Había tiroteos por todos lados. Se podían oír muy bien. El 19 de febrero comenzamos también a recibir a los heridos. Eran muchachos de la milicia, todos muy jóvenes. Los atendíamos en silencio. Uno de estos jóvenes dijo, «Los estamos protegiendo». Yo estaba un poco indignada y le dije, ¿a quién? ¿De quién nos protegen? ¿Del propio pueblo? Durante el levantamiento, el presidente Yanukovych huye del país. En medio del caos, tras el levantamiento de la Maidán, separatistas prorrusos se hacen con el poder en el este de Ucrania, una empresa para la que pueden contar con el apoyo político y militar de Moscú. Hasta 1954, Crimea fue parte de Rusia. Alrededor del 70% de los habitantes habla ruso como su lengua materna. Más de la mitad son rusos. En 2014, Vladimir Putin decide organizar el retorno de Crimea a Rusia. En un controvertido referéndum, el 96% de los habitantes de Crimea apoyan esto. Moscú acepta el voto agradecido, sabiendo que con esto simbólicamente ha ganado territorio, el retorno de un lugar histórico, que le obstaculiza a Ucrania, al menos temporalmente, el camino a Europa, y además debilita a la resistencia en el propio país. Putin jugó muy bien con los temores. Su propaganda desde el Kremlin decía, miren lo que pasó en la Maidán, allí hubo disparos, allí murieron personas. ¿Quieren una revolución en Moscú? ¿Quieren que aquí mueran miles de personas? Y la gente tuvo miedo. El precio que Rusia paga por ello es alto. Occidente reacciona con sanciones. La crisis de Crimea es la crisis más severa que hubo hasta ahora entre Rusia y Europa. Cuando se mostraron las consecuencias de todo esto y se adoptaron las sanciones, comenzó la desilusión. Surgió un pesimismo que se volvía cada vez más profundo y grave. Todos comprendieron que las reformas amenazarían el poder de Putin. Es por eso que se trata de un callejón sin salida, del cual no hay salida. Rusia repite, en cierta medida, todo lo que le pasó a la Unión Soviética antes de su colapso. Los graves problemas económicos, la dependencia de las materias primas, la agresión hacia el exterior. Hoy Ucrania es para Rusia lo que fue Afganistán para la Unión Soviética.
Cuando la Unión Soviética se involucró en la guerra, fue el detonador de la crisis. Más de 25 años después del fin del Imperio Soviético, Vladimir Putin sigue ambicionando el retorno de Rusia. Con un éxito moderado, la anexión de Crimea y la guerra de intervención en el este de Ucrania, apenas disimulada, han conducido a un callejón sin salida. Ucrania es más occidental que nunca. Georgia y Bielorrusia mantienen las distancias con Rusia, y las relaciones entre Moscú y Occidente se han enfriado. Los intentos de renovar el antiguo imperio hasta ahora fracasaron. No solo porque Rusia carezca del poder para hacerlo, sino porque, y esta es la causa principal, cada vez más personas en estos 25 años, desde el colapso de la Unión Soviética, ya no consideran los nuevos estados como antiguas repúblicas soviéticas, sino como su nuevo hogar, su futuro. No estoy interesado en Europa. Si aquí se normalizara más, si tuviésemos aquí un mejor gobierno y mejores administradores, entonces no estaría nada mal. Me he dado cuenta de que amo este país, que nunca lo dejaré. Quiero que mis hijos y mis nietos vivan aquí. Les agradezco. Vuelvan pronto a visitarnos. Vengan, les daremos la bienvenida al modo ruso.